¿Qué tal, chicos y chicas? Bienvenidos a esta otra sesión. Vamos a trabajar con este tema que se denomina proceso de la lectura. Vamos a ello, pues. ¿Qué es el proceso de la lectura? Bueno, la lectura es la habilidad que todo el mundo tiene para descifrar códigos lingüísticos escritos, ¿no? Justamente los cuales contienen mensajes, ¿no? Justamente todo este código lingüístico sirve justamente para transmitir un mensaje. Y el proceso de la lectura, en gran parte de ello, es tratar de descifrar lo que nos quiere dar a entender ese código. Sin embargo, no solamente se trata de descifrar letras o signos, sino es mucho más que eso. Es el proceso de la lectura, verán, da justamente un sentido global de lo que se lee, ¿no? Este sentido global ayuda justamente a poder captar un mensaje de una forma muy efectiva, ¿no? Primero se tiene que identificar justamente la estructura, que es lo que llamamos prelectura. Antes de la lectura, ¿no? Justamente antes de la lectura contundente, tengo que fijarme en ciertos datos que me permiten ver, sobre todo datos bibliográficos, ¿no? Esos datos bibliográficos involucran varias cosas, ¿no? Justamente el autor, por ejemplo, el título, el tema, el género, el número de páginas, ¿no? Justamente los párrafos que lo conforman, la estructura del texto. Y el siguiente paso es la interpretación, o sea, del sentido global de ese texto, que ya se le denomina lectura, ¿no? Y luego tener un criterio propio para evaluar aquello que se lee, ¿no? Lo que se le conoce también como postlectura. Ahorita vamos a analizar cada uno de estos procesos. Y venga, dice aquí, la prelectura está basada en la percepción, la cual consiste en realizar una inspección visual rápida del texto y determinar de manera intuitiva su contenido. Se refiere al reconocimiento de palabras que se leen y a su vez activan los conocimientos previos. Bueno, justamente vamos a dar uso de todo lo que sabemos, todos los sentidos, ¿no? Acerca de lo que podemos percibir del texto, ¿no? Una prelectura sería leer el título, ¿no? Porque usualmente en el título se encuentra la idea generalizada, ¿no? Y ya podemos de cierta manera inferir de qué trata el texto, ¿no? Por ejemplo, si el título es muy sugerente, nos diría algo así como el sistema solar. Y sé que ese texto va a tratar de algo que tenga que ver con el sistema solar. ¿No? Esto sirve como prelectura, ¿no? También en la prelectura se tiene que hacer la lectura de la primera línea de cada párrafo si es posible, ¿no? Si no es muy extenso el texto, para saber tener una idea generalizada justamente de lo que trata el texto, ¿no? Es lo que se hace en la prelectura. Se ve cuántas páginas hay, quién es el autor, si sabemos algo del autor, ¿no? Y usualmente buscar quién es y qué tipo de textos hace, ¿no? Eso es lo que se hace en la prelectura. Se activan algunos conocimientos previos. Se busca dónde está la introducción, cuál es el desarrollo, dónde queda la conclusión o la reflexión. Se identifica qué tipología de texto tiene, ya sea si es narrativo, descriptivo, argumentativo, ¿no? Y se buscan ese tipo este, de propiedades de ese texto. El siguiente paso es la lectura. Es el acto de leer tal cual y se realiza cuando se establece una relación entre el sujeto poseedor de saberes e intereses y un texto cargado de perspectiva.
ideológica, cultural, social y estética. En esta etapa, cada una de las palabras es desmenuzada y analizada en conjunto con la palabra anterior y la posterior. Se pueden formular preguntas y elaborar hipótesis. Bueno, es justamente lo que se hace cuando se lee. Cuando leo un texto, trato de determinar mi propia interpretación, ¿no? Justamente el análisis del mismo. Veo cuáles son las ideas principales, cuáles son las ideas secundarias. Trato de formular un pensamiento, una hipótesis de lo que trata el texto, ¿no? Aquí justamente nos habla que se entabla una relación de quien hizo el texto y quien lo lee, ¿no? Justamente recordemos que los textos son mensajes a largo plazo, justamente, y depende del destinatario, también depende de cómo lo interpreta básicamente, ¿no? Entonces el acto de leer nos da la habilidad justamente de formular preguntas, de hacer hipótesis y en general de analizar el texto. Venga, ya vamos con la segunda parte, la tercera parte, que sería la postlectura. Como dice su nombre, post tiene un prefijo que dice que sería postlectura, después de la lectura, ¿no? Se refiere a las acciones centradas en tareas vinculadas con la semántica, es decir, con el significado, con la interpretación de los signos. En esta fase, el lector es capaz de identificar las ideas principales, ¿vale? Así como el elaborar subrayados, esquemas, mapas conceptuales, mapas mentales, resúmenes, tablas comparativas, etc. En otros casos es posible participar en discusiones grupales en forma de debates o mesas redondas, incluso elaborar escritos con juicios críticos sobre el contenido de la lectura. Se dice que todos los procesos de la lectura son importantes, pero si yo solamente me quedo con la segunda etapa, que sería la lectura, no aprendo nada. Debo de llevar a cabo la postlectura, que es justamente esto, ¿no? Pasar de la lectura al procesamiento de las ideas que me ofrece la lectura. ¿Y cómo puedo procesar las ideas principales haciéndolas propias? ¿Y cómo puedo hacerlas propias? Pues justamente utilizando organizadores gráficos, justamente como un mapa mental, como un mapa conceptual, algún esquema, y esto me va a ayudar a apropiarme de esas ideas y poder interpretarlas. Pero no basta ahí, ¿vale? No basta con solamente hacer el proceso para apropiarlas, sino compartirlo. Si yo llego a compartir lo que yo leo, tengo una opinión, tengo un punto de vista y se forma algo que se llama criterio, ¿vale? Tener criterio propio nos va a ayudar justamente a la toma de decisiones, a poder entablar conversaciones, a proponer nuevas ideas, a relacionarme con los demás, ¿vale? Precisamente a promover debates de una forma libre y lógica, ¿no? Justamente, y tener pues estos pequeños juicios de valor que me posicionan. No solamente decir lo que yo opino por decirlo, sino hacerlo con bases, ¿no? Justamente, ¿no? Y esas bases se fundamentan en la lectura, ¿no? Básicamente esas son las etapas de la lectura. Algo que no debe de faltar justamente es el contexto. El contexto se refiere a las condiciones tanto culturales e ideológicas que rodean al texto y al lector. La lectura presenta interactividad entre quien lee
y el texto leído, ¿no? Por un lado, el texto conlleva las características sociales, culturales e ideológicas de su autor y, por otro, el lector asume la comprensión del texto desde su propia perspectiva social, ideológica y cultural. ¿Qué quiere decir esto? Bueno, un texto siempre será una conversación. Una conversación entre el que hace el texto y el que lo lee. Y a la hora de tener una conversación, digamos, tan formal y tan objetiva con ciertos tipos de textos, pues se arma un debate, ¿no? Y el debate nos abre paso a la confrontación de pensamientos y de ideas. Y así se forman nuevas ideas y nuevos pensamientos, ¿no? Si pensáramos todo igual, todos de la misma forma, pues pasaría lo que pasa, ¿no? La autocensura, por ejemplo, ¿no? Pero tener la diversidad de pensamiento nos permite crear cosas nuevas, ¿no? Y eso es lo que pretende, ¿no? ¿Cuál es la lógica aquí del contexto? Que el que hace el texto tiene su propio contexto, ¿no? Sus propias ideas, su propia vida, sus propias experiencias, ¿no? Su propia cultura incluso, ¿no? Y quien lee ese mismo texto, pues puede que tenga una cultura diferente, una ideología diferente, toda una cosmovisión distinta. Entonces, los dos, al coincidir en un texto, se confronta justamente esas perspectivas. ¿Y qué es lo que pasa? Pues se enriquece y abre pauta a la diversidad de pensamiento, que es lo que busca una buena lectura, ¿no? A hacernos críticos. Hasta aquí vamos a dejar las etapas de la lectura. Muchísimas gracias.